Hola, hola amigos y amigas, una vez más bienvenidos y bienvenidas a este espacio que esperamos se haya convertido ya en un espacio favorito, un espacio de reflexión y de conocimiento de la palabra de Dios. Estamos también agradecidos con Dios por la bendición de poder transmitir este espacio a través de Esperanza México, en las plataformas de YouTube, Facebook, a través también de Apple Music y también de Spotify. Así que te animamos para que compartas este enlace, te sumes con tus amigos, familiares y disfrutemos juntos de un momento de conversación amena a través de un tema que esperamos sea una bendición también para ti. Bienvenidos y bienvenidas a En Síntesis. Y para el capítulo de hoy, temporada número 4, episodio número 11, tenemos dos grandes invitadas que son estudiantes de nuestra institución, estudiantes de la Universidad de Navojoa, a quienes le damos la bienvenida y les vamos a pedir que se presenten cada una de ellas y a la vez que nos cuenten un poquito acerca de lo que hacen. Estoy hablando de Joanny y de Paula, pero comenzamos con Paula. Paula, cuéntanos un poquito. ¿De dónde eres originaria? ¿Estás aquí en la universidad? Si estudias o tienes algún otro tipo de proyectos por ahora en la universidad. Bienvenida al podcast primero y cuéntanos un poquito acerca de ti. Gracias, pastor. Yo soy Paula Alvarado Sánchez y soy originaria de Chiapas. Amén, amén por Chiapas. Sí, mi mamá, tuvimos unos pequeños detalles en salud de mi mamá y pues mi mamá falleció, así que yo en el año 2023, me parece, me fui a Tijuana. Al mes que mi mamá falleció, yo me fui a Tijuana. De Tijuana yo no estaba haciendo nada, no hice nada casi un año. Ya 3 meses antes de que yo me enterara de la Universidad de Navojoa, yo estaba colportando 2 meses. Ok. Colporté 2 meses en Cuéntanos un Tijuana. poquito de qué es el colportaje para aquellos que no nos conocen o no han escuchado esa palabra, ¿no? Ok, el colportaje, pues yo no sabía casi de eso también, fue la primera vez. Me contacté con un asociado y ya pues me dijo, no, pues puedes, a través de esto tú puedes como ingresar a la universidad o ver una posibilidad de estudiar ahí, ¿no? Ujú. Y es algo que pues me gustó porque conocí a muchas personas, muchos Ok. lugares ahí en Tijuana y Tú ibas pues de casa en casa ofreciendo literatura, ¿verdad? Ofreciendo libros sí, cristianos, ok. así es. Y pues conocí a muchas personas y a diferentes iglesias y muchos amigos igual. Pues entonces yo colporté 2 meses y ya me dieron una compañera de colportaje. Ok. Entonces yo iba a colportar, pero para la Universidad de Lindavista. Ok. Mi plan era ir a Lindavista. Desde la secundaria yo quería ir a Lindavista. Nuestra universidad hermana, ¿no? Que Ajá, está allá en sí. Chiapas, precisamente. Ajá, Saludos a nuestros amigos de Lindavista. sí. Y pues no me quise contactar con mi pastor de distrito o alguien de ahí, pues no me contestó nadie. Mi feligresía está en Tijuana. Ok. Y pues mi pastor me dijo que él había estudiado aquí Ujú. y pues yo no conocía nada de aquí, ni una persona, ni siquiera sabía cómo era la universidad. Ya. Ajá. Entonces me dijo, no, pues la Universidad de Navojoa te la recomiendo. Yo ahí estudié y la verdad que sí es muy bonita y muy buena universidad. Y más para la carrera que tú quieres estudiar. Y no te mintió, ¿verdad? Y pues no, bueno, a mí me gustó. Cuando recién llegué casi no, pero ya ahorita ya me acostumbré mucho a estar aquí. Ok. Ujú. Pues ya metí el papel, no, pues dije, no voy a poder. Si entro a estudiar, pues tengo como el pendiente de los gastos, ¿no? Y pues mejor meto una carta, me dijo, pues está el plan becario, el plan industrial. Metí una carta y pues en ese mes de junio a julio, yo entré a trabajar a una fábrica ahí en Ya. Tijuana. Y pues dije, si me aceptan, voy a la universidad. Y si no, pues me quedo trabajando aquí. Ujú. Y pues ya como 8 días o 15 días antes me dijeron que sí me aceptaron. Ok. Y pues dije, no, pues está bien, yo me voy. Mis hermanas no querían que me viniera porque no estaba tan bien emocionalmente.
Ya. Y pues era algo como separarme de ellas Sí. por un largo tiempo, ¿no? Pues le dije, no, pues yo quiero ir. He visto a muchos jóvenes que he visto algunas historias que han puesto en las redes y pues son impactantes, ¿no? Y pues no, pues yo quiero vivir Vivir la experiencia. vivir la experiencia, ajá. Y pues vi uno y no, pues yo quiero ir y le digo, pues yo apóyenme, le dije, yo quiero ir. Y mi papá pues tampoco quería, que fue, no, pues está muy caro, te vas a ir mucho tiempo y así. Y pues yo dije, no, pues yo quiero ir. Y pues me vine. Excelente, ¿no? Es un buen plan que creo que puede ayudar a muchos chicos que a lo mejor no tienen las posibilidades económicas, sienten que no pueden estudiar a la universidad, no solamente en una universidad confesional cristiana como la nuestra, sino casi en cualquier universidad. Y creo que esto les abre las puertas y posibilidades, así que pueden pensarlo y comunicarse a los teléfonos de la universidad o también mandarnos un mensaje de WhatsApp al 826-161-2213. 826-161-2213 y les daremos más información acerca de qué es la institución y de otras posibilidades que tienen para que puedan cumplir su sueño como Paula, ¿no? Pues les damos la bienvenida también a Joanny. Joanny, tienes una historia un poquito diferente. Joanny, Sí. tú ya eres una estudiante ahorita, ¿verdad? Sí, bueno, mi nombre es Joanny Sánchez. Yo nací en California, en Santana, California, Ok. pero ahí viví muy poquito tiempo, 2 años. Después nos mudamos a Tijuana con mi familia. Ahí vivimos 8 años. Y después a mi papá lo llamaron a trabajar aquí a la universidad cuando yo tenía 9 años. Entonces, pues, a partir de la primaria, la secundaria y la prepa, pues he estudiado aquí toda mi vida prácticamente. Entonces, yo he crecido aquí en la universidad. Y bueno, ahora estoy estudiando psicología educativa, ciencias de la educación en el área de psicología educativa. Y pues sí, aquí ya voy en mi segundo año, voy a terminarlo, gracias a Dios. Excelente, pues felicidades. No es fácil estudiar, ¿verdad? ¿También trabajas, me imagino? ¿Cumples algún horario? No. Ah, mientras estoy estudiando, no, en los veranos trabajo para Ok. pagar la colegia. ¿En qué áreas has trabajado aquí de la universidad? Aquí, pues en la secundaria y en la prepa, he trabajado en la biblioteca y Ok. en planta física. Muy bien. Bueno, planta física también es difícil, ¿no? Pues bueno, o sea, aquí los chicos tienen que tener un plan de trabajo, ¿no? De 4 horas Sí, mínimo o 2 o horas. 2 horas, dependiendo de las situaciones económicas de cada quien, de las necesidades. Pero creemos en la filosofía del trabajo útil, es decir, de que puedes a través del trabajo cubrir tus gastos, tus necesidades, aportar para tu colegiatura y a la vez aprender un oficio o aprender de algún área específica de la institución. Chicas, pues bienvenidas, qué bueno que aceptaron la invitación de acompañarnos, porque hoy vamos a analizar una historia fascinante, una historia de dos mujeres que resuenan en toda la Biblia, pero resuenan de manera muy especial porque están conectadas con los antepasados de Jesús y del rey David. Y me estoy refiriendo a Noemí y a Ruth. Son dos grandes mujeres con una historia muy apasionante, mucho drama, ¿verdad? Eso da como para una telenovela, no sé ustedes, pero se podría escribir algo muy interesante y grabar algo muy interesante de esta historia. La historia de Ruth y de Noemí, que podemos encontrar en la Biblia en un libro que se llama precisamente así, el libro de Ruth. Así que si nuestros amigos no han leído esa historia, les invitamos para que en un espacio después de escuchar el programa, pues vayan y lean esa historia porque está muy bonita, con grandes lecciones. Y vamos a analizarla juntos, sobre todo cómo se conecta esto pues con la profecía del Mesías, la profecía de Jesucristo y su papel en favor de los seres humanos. Vamos a comenzar. Noemí, que es la mayor de todas ellas, estaba casada con un hombre ahí en Belén y tenía ya algunos hijos, pero tuvieron que emigrar. Cuéntenos un poquito acerca de dónde vivían, cómo se llamaban sus hijos y sobre todo por qué tuvieron que emigrar, por qué tuvieron que salir de su casa y trasladarse a otro lugar. ¿Quién quiere comenzar? Pues bueno, Ruth se casó con un hijo de Noemí. Entonces ellos emigraron de su lugar natal, que creo que De es Betlén. Belén, ¿verdad? Entonces, porque había una hambruna en este lugar. Entonces ellos tuvieron que emigrar a otro lugar para vivir.
pero durante ese tiempo pues perdieron literalmente todo porque el esposo de Noemí murió y después murieron los hijos de Noemí, el esposo de Ruth murieron, entonces pues ellas quedaron desamparadas, o sea, su historia es una historia muy triste, la verdad, porque lo perdieron todo, porque se murieron sus esposos y se quedaron prácticamente sin nada. Y es interesante esta historia porque puede parecerse a la historia de muchas personas. Ustedes pues crecieron en Tijuana, o por lo menos han estado en Tijuana, que es una zona muy interesante donde vienen personas del sur y de otros lugares de México. Y a veces abandonan también sus hogares, sus casas, para irse a vivir a esa nueva ciudad, buscando nuevas oportunidades. Y lo mismo le pasó a Noemí, ¿no? Junto con su esposo y sus hijos se fueron a otra ciudad, a otro país, literalmente, a Moab. Pero después de los años ellos se casan con Ruth, me dices, ¿verdad? Ajá. Uno de ellos, Malón y Kelión se llamaban ellos, y el otro se casa con Orfa, ¿no? Pero lamentablemente los dos murieron en Moab y también el papá. Así que perdieron su lugar de origen, perdieron sus propiedades allá donde ellos vivían originalmente, y ahora Noemí se queda sola con sus nueras y con sus dos hijos. Pero ¿y luego qué más? ¿Qué más sigue? A ver, cuéntenos un poquito. Entonces ellas de alguna manera dejan a Noemí, ¿verdad? Y Noemí tiene que tomar una decisión importante, volver a su casa, ¿cierto? Entonces cuando ella decide volver a casa, la pregunta es, ¿las nueras se van con ella o se quedan en el lugar de Moab, de donde ellas eran originarias? ¿Qué van a decidir? Pues una de sus nueras decidió irse a su casa, ¿no? Ujú. Pero Ruth decidió quedarse con ella y pues le dijo, iré donde tú vayas, iré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Y pues no la dejó sola, así que ellas dos regresaron al lugar de origen que era Belén, ¿no? Ujú. Eh, y pues las dos enfrentaron muchas dificultades y llegando ahí pues no tenían nada igual. Y pues Ruth era moabita, ¿no? Así, y de hecho, algo que me llama la atención de lo que mencionas es que primero Betlehem, como se llamaba originalmente el lugar, significa la casa del pan. Probablemente habían ahí algunos o panaderos, habían también campos de trigo, eso lo sabemos porque el relato bíblico dice que había muchos trigales en esa zona, cebada y otros cereales, y se agotó el pan en ese lugar, lo que los había obligado hace algunos años en la historia a migrar, pero ahora están de regreso. Ahora, algo bien interesante es que Ruth decide mantenerse cercana a su suegra, que realmente no era necesario, ¿verdad? Es decir, ella podría haberse regresado a su casa como lo hizo Orfa, ¿no? Como la otra chica que mencionabas. Pero Ruth decide quedarse con su suegra. En México hay bueno, no solamente en México, en varios países de Latinoamérica hay algunos chistes acerca de las suegras, ¿no? Porque algunos consideran que a veces hay suegras que no se portan muy bien, ¿no? Pero si Ruth decidió quedarse con su suegra, eso implicaba que Noemí era una buena suegra. ¿O qué piensan ustedes? Pues sí, eso habla mucho de la persona que era Noemí, ¿no? Porque, o sea, qué difícil es irte del lugar de donde eres a seguir a otra persona. Entonces yo creo que con ellas dos existía una amistad muy bonita. Y yo creo que igual por las creencias de Noemí ella podía ver a Dios reflejado en su persona. Y siento que es muy bonito cuando tenemos amigos que están con nosotros y se quedan con nosotros a pesar en las dificultades y en las cosas buenas y en las cosas malas. Y creo que eso es algo que pasó con Ruth. O sea, Noemí no le pidió que fuera con ella, al contrario, ella les dijo que regresaran a su casa porque pues con ella no tenían nada que hacer, pero pues como decías tú, Ruth decidió ir con ella, seguir a su Dios, ir con su pueblo y estar con ella y la apoyó en todo. Excelente. Ahora, piensen un poquito en si ustedes fueran Ruth, ¿verdad? Si les hubiera tocado haberse casado con alguno de los muchachos de Noemí, con Malón o Kelión, elijan el que a ustedes les guste. Y si hubieran decidido casarse con alguno de ellos y les hubiera tocado tomar esta decisión,
¿consideran ustedes que iba a ser una decisión fácil, difícil? ¿Por qué sería difícil o por qué sería fácil con lo que conocen de la historia? ¿Qué piensas, Paola? ¿Tú sí dejarías tu lugar de origen para irte a vivir con la suegra? Ah, pues creo que sería algo difícil, ¿no? No fue nada fácil, pero como dice aquí Joanny, habla mucho sobre la persona de cómo fue Noemí, ¿no? Porque no fue fácil. También, por ejemplo, Ruth tomó una decisión de irse con ella, aunque no tenía la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero yo pienso que Noemí era una gran suegra que la trataba como su propia hija, ¿no? Y pues teniendo ese cariño, ese afecto, la atención y todo, pues yo creo que para mí sería como un poco difícil, pero tal vez sí. Si tuvieras una suegra como Noemí, Ajá, sí lo harías. sí. Y bueno, también creo que era difícil más, yo creo que la familia de Ruth estaba donde ellas pues iban a ir y su familia estaba ahí, todo lo que conocía, todo estaba ahí, entonces también yo creo que sí fue muy difícil para Ruth tomar esa decisión porque dejaba todo atrás, iba a ir a un lugar donde ella nunca lo había conocido y iba sin nada, literalmente sin nada. Tenía que dejar su propia familia también, Ujú. o sea, sus padres, probablemente sus hermanos, su cultura porque era de otra nacionalidad, e ir al pueblo de Israel, o sea, no fue algo fácil, ¿no? Lo que resalta la lealtad de parte de Ruth hacia Noemí, ¿verdad? Y como bien decías, algo que me llama mucho la atención, Joanny, que mencionabas, eh, probablemente la religión propiamente de Noemí fue un factor que ayudó, no probablemente, lo fue porque Ruth dice, tu Dios será Dios. mi Dios. En otras palabras, estoy dispuesta a ir contigo, a cambiar incluso mi cultura y a adoptar tu religión. Así que Noemí debió haber sido una buena creyente en Jehová, en Yahvé. No podríamos decir cristiana porque el cristianismo todavía no existía como tal. Estamos hablando varios miles de años atrás, antes del nacimiento de Jesús. Pero sin duda alguna habla de que Noemí vivía lo que creía y que las cosas que ella conocía acerca de Dios pues impactaban en la manera como vivía, ¿no? Modificaban su conducta. Qué importante es no solamente decir que creemos o llamarnos cristianos, sino vivir el cristianismo en términos prácticos, ¿no les parece? Sí, creo que Noemí es un gran ejemplo para nosotros que deberíamos en cada paso que demos, o sea, nuestra conducta debe reflejar en quién creemos, que creemos en Cristo Jesús. Y la gente, a veces no tenemos que hacer grandes cosas para compartir la palabra de Dios, sino ser nosotros y reflejar a Jesús. La gente viene sola. Ok. ¿Qué cosas le recomendarías, Paola, a otras personas que dicen, bueno, yo soy creyente, yo soy una cristiana, pero tú le dices, bueno, pero necesitas hacer este tipo de actos o de acciones como para que tus amigos, tus vecinos puedan reaccionar como Ruth y decir, yo quiero ser de tu religión, yo quiero también aceptar a tu Dios? ¿Cómo qué cosas se te ocurren a ti que deberían hacer las personas? Pues yo creo que deberíamos hacer, pues, ser como reflejar el amor de Cristo, ¿no? En nosotros, ser buenas personas, ayudar a las personas sin que nos los pidan, ¿no? Eh, pues también enseñándoles cosas buenas o nuevas, ¿no? Eh, pues muchas cosas podemos hacer, también ser amigo de ellos, ser amables, gentiles, ver sus necesidades, y pues De alguna manera me gusta esa parte que hablas de la amabilidad, de la gentileza. Vivimos en una época en la que lamentablemente las personas están como a la defensiva siempre, ¿no? Como agresivos siempre. No sé si a ustedes les pasa o se meten en las redes sociales a ver los comentarios, pero de todo siempre hacen un problema, de todo, ¿no? Siempre hay queja de todo. Cualquier cosa siempre empiezan a comentar, a discutir, a tratar a otros de tontos, a tratar a otros de ignorantes, etcétera, ¿no? O sea, la gente está siempre con esa sensación de estar siempre peleando por cualquier asunto, ¿no? Ujú. Y creo que sí sería muy padre que por lo menos los creyentes, los cristianos que creemos en un Dios que es amor,
pues como bien dices, Paula, reflejar eso a través de nuestro comportamiento y ser mucho más amables, mucho más gentiles, y al menos que en las redes sociales se refleje de que tenemos otra forma de ver la vida y que no estamos siempre peleando con la gente, sino dispuestos a ser conciliadores, a ser personas que traigan armonía dentro de la interacción con otros, ¿no? Pero volvamos a la historia de Noemí y de Ruth, ¿verdad? Ruth decide, yo voy contigo, le dice a Noemí, a donde quiera que tú vayas, yo iré, tu familia va a ser mi familia, tu pueblo mi pueblo, tu Dios también va a ser mi Dios. No sé cuántos kilómetros había, porque la Biblia no dice exactamente en qué ciudad estaban, sí dice que era Moab, los campos de Moab, o sea, era una región bastante grande, pero decidieron regresar a Betlehem, ¿no? Y estando allá, pues Noemí llega y dice, a mí ya no me llamen Noemí, ¿verdad? Una bendecida. A mí llámenme Mara, ¿no? Una mujer amargada, llámenme una mujer dolida, llámenme una mujer que, pues Dios le quitó todo, prácticamente dice ella, ¿no? Porque Dios me quitó mis hijos, me fui con mis hijos, mi esposo y ahora regreso sin nada. Pero qué bendición fue Ruth para ella, porque la Biblia dice que cuando ellas llegaron, eran la temporada de cosecha. Y Noemí, que se quedó en casa mientras Ruth decidió salir a buscar algo de alimento, a los campos, a recoger las espigas para poder conseguir algo de trigo, probablemente molerlo, hacer algo de panes para comer. Es decir, Ruth le ayudó a Noemí a buscar sustento, a sostener a su suegra, ¿no? Ujú. No fue fácil para ellos. Imagínense un poquito en el papel de Noemí, llegar de vuelta a casa, a los lugares, no sé si estaba en buenas condiciones su casa, tener que reparar su hogar, no lo sé. Eh, ¿Cómo creen ustedes que o ayudó, o cómo fue la interacción de esos primeros días entre Ruth y Noemí? ¿Qué cosas debió haber hecho con lo que ustedes han conocido de la historia, han leído de la historia? ¿Cómo reconstruirían esos primeros días de Ruth con Noemí de regreso a Betlehem? Pues como usted dice, fue que ellos empezaron de cero, literalmente. Entonces yo creo que llegaron a su casa, tal vez acomodaron sus cosas, tal vez Noemí le presentó a antiguos amigos que tenía ahí, su familia, y pues Ruth empezó a ver que ocupaban hacer algo para sobrevivir, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando ella pues sale a buscar algo que hacer, sale a buscar trabajo y ahí en ese lugar pues vemos que sembraban trigo. Entonces Ruth, la historia nos cuenta que ella fue a cosechar trigo de lo que quedaba, lo último. Entonces yo creo que esos días fueron trabajo de acostumbrarse a la nueva región, a las costumbres, a las personas, a su nueva casa. ¿Alguna vez les ha tocado a ustedes migrar bueno, me contabas al inicio, Joanny, también, ¿Paola o Paula? Paula. Paula, perdóname que te está cambiando el nombre. Paula. Y me contabas, Paula y Joanny, que ustedes también les tocó migrar. A lo mejor tú estabas muy pequeña, Joanny, Sí. pero Paula ya estás un poquito más grande. Ujú. ¿Qué retos se enfrentaron ustedes cuando tuvieron que migrar y llegar a un nuevo lugar y tener que, pues, acomodarse, ¿no? A una nueva ciudad? ¿Cómo fue ese cambio para ti, Paula? Ah, para mí fue muy difícil porque pues cuando estaba en mi casa, pues la comida casera. Yo estoy más acostumbrada a las comidas caseras. Y pues igual me fui con mi hermana a Tijuana, igual ella cocinaba, ¿no? Pero cuando yo llegué, me enfermé. Ay, Me enfermé por el clima, me hizo mucho daño, me dio mucha fiebre y pues se me fue el apetito, el sabor y todo. Y más las comidas que yo comía, yo lo sentía horrible, feo, feo, feo. No me gustaba para nada hasta el agua. Cuando tomaba agua, no, extrañabas el pozo de Chiapas. ¿De qué parte de sí, Chiapas eres? yo soy por Cintalapa. Por Cintalapa, ok. Ujú. Ujú. Sí, no, yo le decía a mi hermana, el agua está muy fea, no quiero tomar agua, no tomaba agua casi todo el día, hasta cuando ya tenía mucha sed tomaba agua, un poquito porque no me gustaba, pero así me fui acostumbrando poco a poco, me daba mucho miedo también, Tijuana es muy grande, ¿no? Sí. Ujú. Y pues el clima, me adapté más o menos después de que me enfermé, me adapté un poco. Se me hacía mucho el ambiente, el olor, no me gustaba. Yo me quería regresar, yo lloraba mucho. No, le decía a mi hermana,
me ponía a llorar y le decía, no me gusta tu Tijuana, porque ella está acostumbrada ahí, pues ya. Después de varios años, ¿no? Difícil, sí. Así que imagínate a Ruth llegando a Betlem, no conoce a mucha gente, Ujú. y aparte pues es una viuda, lo que también debió haber sido muy difícil para ella. Y aún así decidió mantenerse cercana a Noemí y ayudar a su suegra, ¿no? En esas andanzas de Ruth, buscando un lugar donde recoger trigo, que es muy interesante porque pues en aquellas épocas no habían las grandes cosechadoras de trigo que ahora hay. Aquí en la universidad estamos rodeados de campos de cultivo y se siembra mucho trigo. Pues de hecho ya es la época de cosecha y vienen las grandes máquinas, ¿no? Y van trillando, dicen aquí, y recogiendo el trigo y los camiones a la par para ir recogiendo los granos. Pero en aquella época lo hacían a mano, probablemente con hoz, ¿verdad? Cortando los manojos, atándolos y colocándolos en el suelo. Pero en ese proceso, cuando cortan el trigo, pues también se van quedando algunas espigas. Ujú. Y la gente más pobre, gente como Ruth, que no tenía un esposo y que vivía en la caridad de las personas, pues podía ir a esos campos, recoger las espigas que iban cayendo, juntar manojos ella por su cuenta y después llevarlos a casa y poder molerlos, ¿verdad? Para sacar el granito y poder entonces hacer la harina y los panes y probablemente vender algo a lo mejor o para su propio consumo, ¿no? Eh, pero llega al campo de un hombre muy interesante, ¿verdad? Ahí es donde la historia empieza a ponerse romántica, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito a ver si se acuerdan de esa historia. ¿Te acuerdas, Paula? De vos, y Ruth. Ajá, Ujú. Pues creo que la historia de Rod y Buzz, de vos, ajá. perdón, es algo muy romántico, ¿no? Ujú, Eh, y pues ellos se conocen, pues dijo usted, comentó, bueno, la historia se dice que vos era un pariente cercano a Ruth, entonces había otro pariente, pero él era el más cercano, había otro más cercano. ujú, Entonces Ruth iba a espigar, iba a recoger las espigas ujú. em, Al- a los campos Ajá, de vos, ¿no? exactamente. Ajá. Eso significaba que vos no era un hombre pobre, ¿no? Ujú. Si tenía sus campos de cultivo, así que era un terrateniente probablemente, o al menos tenía su parcela, ¿no? Bastante grande. Sí, en la Biblia incluso dice que vos era un hombre rico. Entonces, bueno, ellos se conocieron ahí en las tierras de vos. La Biblia dice que Ruth estaba espigando y creo que vos la vio. Entonces, él le dijo que recogiera lo que ella quisiera, que tomara agua con sus criados, y que no le hicieran de menos, que no la humillaran y que le dieran lo que ella quisiera. Entonces, No la iban a molestar. ajá, no le iban a molestar por recoger el trigo. Interesante. Incluso yo recuerdo un detallito que se me hace muy curioso, que vos dijo a los criados, ¿saben? No solamente no la molesten, sino dejen como que ahí un poco de trigo, ¿verdad? Para que ella pueda recoger un poquito más. En fin, no sé si eso culturalmente, ¿verdad? Era algo romántico que Ruth pudiera ver, las atenciones de Booz. También era un hombre gentil, ¿no? Por lo que dice el texto bíblico, no fue solamente por una cuestión de enamorarla, ¿no? Pero me llama la atención y quería aprovechar la pregunta, porque hay una teoría de los 5 lenguajes del amor, no sé si la han escuchado. La teoría de Gary Chapman dice que las personas tenemos cada quien maneras diferentes tanto de expresar que amamos a otra persona como también de sentir que somos amados, ¿verdad? Pero uno de esos lenguajes son los actos de bondad, los actos de favor. Parece ser que vos decide utilizar ese lenguaje para enamorar a Ruth. ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues yo digo que sí, yo digo que sí. O sea, los actos de servicio, dice usted, Ah, de parte de vos a Ruth. Yo creo que sí, porque igual Ruth lo iba a notar más por la necesidad que ella tenía, yo creo. Igual yo creo que vos era un hombre bueno. Yo creo que tenía un carácter bueno, lindo, y yo creo que eso también, creo que Ruth lo notó también por esa parte. ok. Algo bien interesante de esta historia es que eh,
Boaz decide acercarse a Ruth, ¿no? Y le le pregunta, ¿no? De dónde viene, y le cuenta a Ruth un poco su historia. Y después Ruth va a la casa y le cuenta a la suegra, bueno, sí, la suegra, aunque ya no está comprometida, porque ya falleció su esposo, está soltera ahora, ¿no? Es una viuda, pero le cuenta, ¿no? Y ella le pregunta, ¿dónde estuviste, no? A ver, ¿quién era, no? Yo me imagino ahí la conversación de dos amigas. Si hubieran sido mexicanas, a lo mejor con una tacita de té o algo ahí comiendo alrededor de la mesa, ¿verdad? Pero ¿cómo es? A ver, cuéntame. Y entonces cuando descubrió Noemí que se trataba de un pariente lejano de ellas, se acordó de una costumbre que mencionabas hace un momento, Paula, de que cuando el esposo de una mujer moría, las propiedades realmente no le pertenecían a la esposa, le pertenecían al esposo. Y si él moría, pues esas tierras quedaban como intestadas, ¿no? Es decir, quedaban en el aire. ¿Quién era el propietario? Y para poder recuperarlas necesitaba casarse con un pariente cercano, ¿no? Esa era parte de las normas, de las reglas culturales de aquella época. Así que Noemí ya es muy grande de edad como para poder encontrar un pretendiente y poder casarse. Pero Ruth es joven y además fue esposa de su hijo, así que ella tiene más posibilidades. Y digamos, las casualidades que la historia trata de mostrarnos cómo Dios es el que guía la historia a tal grado que se convierten en los parientes lejanos de Jesucristo. Pero las casualidades es cómo Ruth se encuentra con uno de los parientes que puede ayudarle a recuperar las tierras, recuperar los derechos de Noemí. Y a ese pariente se le llamaba el Redentor, ¿no? Se utiliza una expresión en hebreo que es el Goel, ¿no? Es decir, el hombre que podía casarse con Ruth para poder recuperar las tierras. Pero había otro pariente más cercano que Booz, así que antes de poder comprometerse, Booz tenía que dejar que el otro hiciera el proceso de redención si estaba dispuesto a hacerlo. Si no estaba dispuesto, pues entonces iban a irse en la entrada de la ciudad. El pariente que tenía el derecho de casarse con Ruth, si quería redimirla, si quería ayudarle, y decidía que no, pues entonces le iba a entregar una sandalia a Booz y Booz le iba a golpear la cara como una señal de, ok, tú no quieres, entonces ahora me toca a mí, ¿no? Así que la historia tiene esa trama, ¿no? Tiene ese elemento ahí un poquito de romanticismo, sí, pero también de complicación. Es como, ok, se encontraron, él está soltero, ella también, hay posibilidades, pero todavía no es tan fácil, ¿no? Necesitan resolver ese detalle. Y entonces me llama la atención algo muy interesante, por eso digo que Booz también era gentil y coincido con lo que decías, Giovanni, porque Noemí le dice, ok, mira, tienes que hacerle la propuesta a Booz que él sea nuestro redentor. Así que cuando llegue el momento cuando están ellos en el momento de recoger ya la última de la cosecha, van a estar en su tienda durmiendo y todo eso, y tú vas a ir, vas a acercarte y vas a hablar con él, ¿no? Y entonces la historia dice que Ruth llegó de noche a la tienda de Booz y se acostó a sus pies, ¿verdad? Claro que cuando uno lo lee así muy descuidadamente, sin tomar en cuenta la cultura, podría sonar a qué atrevida Ruth, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo en la historia es, ella está llegando con la intención de hacer una petición. Necesitamos ayuda. Noemí necesita tu ayuda. Necesitamos que alguien de ustedes se case conmigo para que puedan redimir sus tierras, puedan adquirir sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, quisiera hacer esta pregunta es, si ustedes hubiesen estado en los zapatos, en las sandalias de Ruth, tienen a la ex suegra allí, decidieron acompañarla, son amigas, pero ahora la suegra les pide, sabes, para que nosotros podamos recuperar nuestras tierras, propiedades y derechos, tú necesitas casarte con ese hombre que acabas de conocer. ¿Ustedes se animarían a hacer algo así? ¿Por qué sí, por qué no? Paula. Pues yo creo que ay, es algo muy difícil, no sé, porque no lo conozco, aparte, no lo conozco, es como Ruth no conocía bien a vos, ¿no? Pero Noemí sí. Eh, para mí sería algo muy difícil, no sé si estaría dispuesta a hacerlo. Ok. Ujú. Pero si vos te ha tratado como trató a Ruth, ¿no? O sea, fue gentil, ha sido respetuoso,
y todavía le dicen, ¿sabes? Regalen un poquito más de trigo, es más, aquí hay agua si tú quieres, agua de pozo, de esa que a ti sí te gusta. Sí, Estoy tratando de venderte a vos. ajá. Pues si es amable, gentil, sí, pues creo que eso es lo que les gusta también a nosotras, que pues que nos traten bien, sean gentiles o que estén al pendiente de uno, ¿no? Ok. Pues tal vez. O sea que vos sí sabía cómo enamorar a una chica. Ajá. Interesante, ¿eh? Ujú, ¿Tú qué pensarías del asunto? Pues sí está complicado, la verdad, ujú. como enamorarte así de alguien que no conoces. Pero siento que en la situación en la que estaba Ruth era más fácil, yo creo. Y igual como dice Paula, las atenciones de voz también hablaron mucho de él y yo creo que Ruth sí se pudo llegar a enamorar Ujú. Sí de él. hubo amor ahí. Entonces pues fue más fácil hacerle caso a Noemí y hacer todo el proceso. Ok, excelente. En esta historia, Booz decide dar el paso entonces. Le dice a Ruth, ok, perfecto, voy a tomar la iniciativa de casarme contigo, ¿verdad? Me voy a sacrificar. Sacrificio. Y entonces decide buscar al pariente más cercano. No sabemos su nombre, la Biblia no lo dice, pero sí nos dice que lo fue a buscar, se encontraron a la entrada de la ciudad donde era muy común y ahí estaban los jueces, los testigos que ellos necesitaban para que hubiera información en toda la ciudad del proceso legal que se iba a hacer allí. Y él le dijo, mira, ha llegado de regreso a la ciudad nuestra pariente Noemí. Ujú. Y su nuera, Ruth, está buscando pues el Redentor, ¿no? Buscando este proceso para casarse con alguien y poder recuperar propiedades y derechos. Y él dijo, bueno, al inicio el pariente cercano había dicho que sí, porque pensó que era nada más como que recuperar las tierras y ya, pero cuando se enteró de que tenía que casarse, Ujú. dijo él, no, pues no, ¿verdad? Ujú. No puedo porque voy a afectar mi propia herencia. Eso significaba que cuando él muriera, pues iba a tener que repartir con los nuevos hijos que tuviera de Ruth y él sentía que eso podía afectar sus propiedades y las de sus hijos actuales y probablemente sus esposas. Así que él dijo, no, 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 yo no puedo, ¿no? Y entonces Bobos dijo, no, pues está bien, ¿verdad? No te preocupes, yo puedo hacer ese sacrificio por ti. Y decidieron hacer el pacto. En ese momento, Booz se compromete para casarse con Ruth y recuperar entonces las propiedades. La historia en el libro de Ruth termina de una manera muy interesante, muy padre, me gusta mucho, porque dice que efectivamente Booz se casa con Ruth. Al paso de los meses, ellos quedan en estado de embarazo, pues Ruth, y tienen su bebé, ¿verdad? Y Noemí carga al bebé, ¿verdad? Y dice, ahora soy una madre gozosa, ¿no? Porque la historia comienza con sus hijos que murieron, pero la historia termina ahora con un bebecito, ¿no? Como que la esperanza vuelve a resurgir en su corazón. Pero nada de eso hubiese sido posible si Ruth no hubiera decidido haber ido a Belén con su suegra. Lo que en otras palabras en la Biblia está dejando en manos de Ruth toda la reconciliación, no, la redención de la familia de Noemí. Está diciendo gracias a una moabita, a una mujer que no era israelita, la familia de Noemí no se perdió en la historia. Es más, no solo no se perdió en la historia, sino que pudo haber nació Obed, el hijo de Ruth y Booz, y luego van a ser de Obed, Isaí, el papá del rey David. El libro está diciendo, en otras palabras, con esta historia, si Ruth no hubiese decidido, una moabita no hubiese decidido regresar a Belén, probablemente no hubiéramos tenido al rey David. Lo que es un mensaje tremendo para el pueblo judío, porque está diciendo, en otras palabras, le debemos a una moabita el que David haya sido alguien que existió y que haya sido nuestro rey. Hay varias lecciones que podemos extraer de aquí, ¿verdad? Yo voy a animarme con la primera, pero de ahí les voy a dejar para que ustedes extraigan por lo menos dos cada quien. ¿Está bien? Ahí va. Mi primera lección, y al final voy a darle una segunda, pero mi primera lección es, a través de la decisión de Ruth, nace uno de los más grandes reyes de Israel. Todas nuestras decisiones
siempre traen consecuencias. Cuando tomamos buenas decisiones, decisiones sabias, decisiones bien conscientes, bien planeadas, decisiones buenas, traerán buenas consecuencias en la mayoría de las cosas, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a ser sabios a la hora de decidir con quién me voy a casar, qué profesión voy a tomar, cuando tengo ante mí una decisión moral, es bueno esto, es bueno aquello, debería, no sé, cometer fraude o no, etcétera. Cuando decido siempre por el bien, cosecharé buenas consecuencias. Así que todas nuestras decisiones a la larga, ya sea en el plazo corto, en el mediano o en el largo, siempre traen consecuencias. Asegurémonos de que tomemos las mejores decisiones para cosechar las mejores consecuencias posibles. Esa sería para mí una primera lección de esta historia. Joanny, Paula, ¿quién se anima? Pues yo digo que también la obediencia, ¿no? Obedecer y pues tomar buenas decisiones, ¿no? Obedecer, por ejemplo, los consejos que nos dan nuestros padres son los mejores, ¿no? Si tomamos el consejo o de las personas que ya han pasado por más, pues podríamos llegar a ser más, a ser mejor personas y pues sería lo mejor para nosotros tomar el consejo y aunque a veces sintamos como un regaño o algo, pero no, sino que solamente ellos quieren ver el bien para nosotros, ¿verdad? Y pues creo que sería también la obediencia. Excelente, Joanny. Yo veo que hay que dejarnos guiar por la mano de Dios. A veces, tal vez, me imagino que Ruth tenía mucha incertidumbre en su vida, o sea, no sabía qué iba a pasar, pero aún así ella decidió confiar en Dios y Dios movió todo, Dios movió todo y solucionó todo. Entonces, creo que a veces nosotros también en nuestra vida podemos llegar a tener incertidumbre de lo que pueda pasar o podemos tener muchos problemas, pero igual la Biblia es clara cuando nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero Dios ha vencido al mundo, entonces creo que nuestros planes con Dios siempre van a ser mejores, entonces debemos dejarnos guiar por Dios y que a pesar de las cosas malas que pasen, al final siempre habrá algo más bonito, algo bueno que Dios ha preparado para nuestras vidas. Excelente. Y mi segunda lección, piensen en una segunda ustedes también. Mi segunda lección es, así como Noemí y Ruth necesitaron de un familiar cercano para poder recuperar lo que habían perdido, un redentor, los seres humanos, tras la caída, tras el pecado, perdimos muchas de las bendiciones que Dios le había entregado a la humanidad. La Biblia dice que Dios había puesto a Adán y a Eva como gobernantes de este mundo, pero cuando decidieron desconfiar de él, desconfiar de su amor, desconfiar de su bondad para confiar entonces en Satanás, pierden los derechos de ser gobernantes de este mundo y ahora Satanás se autoproclama el gobernador, se autoproclama el Dios de este mundo. Pero vino Jesucristo, nuestro Redentor, cuando ya lo habíamos perdido todo, incluso el acceso a Dios. Ahora viene Jesucristo, toma nuestro lugar y Él, a través de su muerte en la cruz, nos permite recuperar lo que hemos perdido como humanidad. Y la Biblia promete que disfrutaremos con Él en una tierra nueva, en un cielo nuevo, lo que implica entonces poder recuperar todo aquello que la humanidad recibió en el Edén, pero que lo perdió debido a las consecuencias del pecado. Es más, la misma Biblia muestra este proceso de redención como un matrimonio. Le llama a los creyentes en Cristo la novia de Cristo y a Jesús como el marido. Así que aún esta escena de boda, como sucedió entre Ruth y Booz, se repite también en Jesucristo y sus discípulos, ¿no? Así que esta es una gran lección. Cristo ha sido nuestro Redentor. Él quiere ayudarnos a recuperar lo que hemos perdido, no solamente hablando del gobierno del mundo, sino también nuestra dignidad como hijos de Dios, que a veces el pecado nos arrebata y nos hace creer pues que no merecemos la presencia de Dios, ¿no? Esa sería para mí una de las más grandes lecciones que podemos extraer del libro de Ruth. Últimas lecciones, Paula. Pues también puede ser, yo pienso que cuando nosotros pasamos por problemas, dificultades, pensamos que estamos solos o que ¿dónde está Dios? Y llegan esas preguntas, ¿no?
¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? No sé, hacemos preguntas, eh, pero Dios está con nosotros en cualquier dificultad. Siempre a veces tomamos malas decisiones y también vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí y está también hasta el final. Vemos que Él estuvo siempre y no nos dejó, sino que también de esas decisiones que tomamos aprender, ¿no? Y así darnos cuenta que Dios siempre estuvo con nosotros, nunca nos dejó y Él siempre está con nosotros al final. Excelente, gracias, Paula. Yo creo que una lección que yo podría sacar es el valor de las amistades y de las personas con las que nos rodeamos. Pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida, como Ruth y Noemí. Ellas decidieron rodearse de ellas mismas y creo que eso fue muy importante para esta historia, los consejos de Noemí, el carácter de las dos, que Ruth decidió salir, no quedarse ahí. Entonces yo creo que eso lo podemos aplicar a nuestra vida, buscar gente que nos apoye, que nos ayude, que nos oriente a ser mejores cada día y esas decisiones de amistades también se van a ver reflejadas en nuestra vida y en lo que alcancemos. Muchas veces podemos llegar a ser grandes personas gracias a nuestros amigos y muchas veces también podemos caer y podemos perder nuestra vida incluso a causa de las amistades. De las malas amistades. Excelente, Joanny. Yo le daría un giro también a tu lección y diría, hay que aprender a ser buenas nueras y también buenas suegras, ¿no? Sí, también. Ha sido un placer, perdón, ha sido un placer compartir con ustedes, Joanny, Paula, en esta conversación de una historia fascinante, la historia de Ruth y Noemí, dos mujeres que se convirtieron en descendientes, bueno, en antecesoras de el rey David, pero también de Jesucristo. Y animamos a nuestros amigos que nos ven o nos escuchan a través de las redes sociales a compartir también sus comentarios, sus impresiones de esta historia. Lo pueden hacer a través de los comentarios aquí en las redes sociales, en Esperanza México, en las páginas de Facebook donde distribuimos este podcast, pero también pueden escribirnos o llamarnos al 826-161-2213, 826-161-2213. Será un verdadero placer poder escucharles, compartirles y poder seguir en esta conversación. Por ahora ha llegado el momento de despedirnos. Paula, Joanny, gracias por habernos acompañado. Me imagino que tienen a alguien a que les gustaría mandarles saludos. Este es el momento, aprovechen. Pues le mandamos saludos a mi familia. Está la mitad está en Tijuana y la mitad está en Chiapas. Y pues saludos, los quiero mucho. Muy bien, pues saludos a ambos extremos, ¿no? A nuestros amigos de Chiapas y de Tijuana. Bueno, yo le mando saludos a mi familia que está aquí en Navojoa y a mis amigos que están a la lejanía. Muy bien, excelente. Igual yo aprovecho para saludar a familiares y amigos que me escuchan también en Chiapas, en Mazatán en particular, mi mamá, mi hermana, mi papá, y también aquí en Sonora, en Tezopaco, mi hermana Marisol, y a cada una de las personas que nos ven y comparten con nosotros este momento, este espacio. Que el Señor les cuide, les bendiga siempre, prospere sus actividades y les permita cada día compartir de la bendición que Él les da en manos de ustedes, en manos llenas. Que el Señor esté con ustedes. Bendiciones para todos.